¿Ha escuchado hablar de enfoque curricular? ¿Cómo afectan estos nuestra profesión docente y quién se encarga de implementarlos en la política educativa nacional? Esto es lo que veremos en nuestra exposición. Se titula Enfoques curriculares y modelos de planificación del currículo. Fue elaborada por Liliana Gutiérrez, Estefanía Herrera y Tatiana Rodríguez. Conocer diferentes enfoques, además del vigente en nuestro país, nos permitirá adaptarnos a cualquier cambio o innovación que se presente. El propósito de esta exposición es dejar claros los conceptos de enfoque y modelo curricular, además de dar un vistazo a algunos de ellos. Si bien no nos corresponde decidir o implementar el que se aplicará en el país, es a nivel de nuestra propia responsabilidad en cada institución educativa donde debemos aplicar estos conocimientos que veremos hoy. Así podremos ser consecuentes con dichos modelos preestablecidos. Inicialmente veremos el concepto de enfoque curricular, luego analizaremos 5 de estos enfoques y finalmente veremos los modelos asociados con estos. ¿Recuerda una de nuestras inquietudes iniciales? ¿Cómo afectan los modelos nuestra profesión docente y quién se encarga de implementarlos? Bien, nosotros debemos conocer el enfoque vigente en nuestro país para orientar nuestro trabajo de planeación y ejecución del currículo. Esa es la única manera real de garantizar que comprendemos las expectativas que buscan los planes y programas de estudio que aplicamos todos los días en nuestra aula. Vamos a iniciar entonces con la primera parte de nuestra exposición, el concepto de currículum. Los enfoques curriculares constituyen el énfasis teórico o más bien el cuerpo teórico que sustenta cierto sistema educativo para organizar los elementos que serán el currículo. El enfoque curricular es el que orienta esos planteamientos, que van a concretarse en acciones específicas como la elaboración de planes y programas de estudio. Es bueno que tengamos en cuenta que no existe una sola clasificación ni una descripción única de los enfoques curriculares. Para nuestra exposición, lo que hicimos fue seleccionar aquellos que nos corresponden por ser los más aplicados en sistemas educativos latinoamericanos. La decisión en cuanto al enfoque curricular que se implementará en cierto sistema educativo la toma el nivel central del sistema. Luego, esta se ejecuta en los 2 niveles siguientes, que son el regional y el institucional. Un enfoque curricular puede variar a través de los años, pues este está sujeto a la política educativa y a la realidad social y económica del país. Para escogerlo se tendrán en cuenta la política educativa nacional, la institucional y obviamente el concepto del hombre que buscamos formar. Aquí aparecen en esta diapositiva los diferentes tipos de enfoque. Hoy analizaremos 5: el psicologista, el academicista, el tecnológico, el socio-reconstruccionista y finalmente el dialéctico. Empecemos entonces con el enfoque psicologista. Este enfoque básicamente es el modelo de planificación didáctica en donde se toma como eje principal al estudiante y su análisis psicológico, los cuales adoptan un carácter conductista y personalista. El siguiente, el enfoque academicista, es el enfoque que impone el capital cultural y presenta a la escuela como transmisora de la cultura universal, por lo tanto, privilegia la formación intelectual del individuo. Este enfoque se sustenta en la filosofía idealista y en la ciencia social. La metodología son las técnicas tradicionales y el tipo de evaluación es la sumativa. Ahora veremos el enfoque tecnológico. Este enfoque busca la mayor racionalidad en el proceso de transmisión de conocimientos para que ésta sea más eficiente. Su fundamento teórico es la psicopedagogía y la filosofía educacional, conductista y pragmática. El enfoque socio-reconstruccionista busca transformar la educación en un proceso de socialización de la persona.
se centra en el individuo como la realidad sociocultural y en la sociedad como realidad institucional. Su sustento teórico es el liberalismo idealista, y las orientaciones que visualizan la sociedad como un sistema de interacciones funcionales y estructurales. Aquí vemos su metodología, que son procesos de socialización, y el tipo de evaluación, que es formativa, auto y mutua evaluación. Este es nuestro último enfoque, el dialéctico. Este enfoque le da a la educación un carácter de acción social productiva. Asume la praxis como medio de relación entre el sujeto y la realidad, y esta puede ser planteada desde la perspectiva idealista o materialista. Se fundamenta en la filosofía política y la sociología de la acción. Vemos que el contexto social es un elemento fundamental en el currículo y la evaluación es un proceso constante. Ahora veremos los modelos. Inicialmente decíamos en nuestra exposición que el enfoque es la opción teórica que se asume en un determinado sistema educativo para caracterizar las interacciones de los elementos del currículo. Bueno, cada uno de estos enfoques originan una serie de modelos. Estos modelos de planificación curricular son entonces la estructura de la organización de ese currículo, es decir, la representación gráfica y conceptual del proceso de planificación. Tenemos tres tipos. El primero es el lineal. Estos modelos lineales se caracterizan por establecer una relación siempre lineal de reacción entre cada uno de los elementos del currículo. Aquí tenemos los modelos sistémicos. Estos modelos asumen el proceso curricular desde la totalidad de las partes en sus relaciones con otros sistemas. Esto hace que el currículo se enmarque en un sistema sociohistórico, cultural y asuma su sentido según las intenciones sociales del momento. Aquí tenemos un esquema por Viola Soto, en el que la esfera exterior representa el ambiente dominante, el interior representa el ambiente cercano, y vemos cómo poco a poco se van entrelazando los diferentes ítems que lo componen, siendo muy relevante el patrimonio cultural que vemos en la parte inferior, la sociedad y el educando. En este sistema se asume el proceso curricular desde la totalidad hacia las partes y se ve la clara relación con los otros sistemas. Estos son los modelos integradores que, como su nombre lo indica, se conciben como un proceso permanente de interacción. En ellos, el currículo se genera con una continua comunicación de parte de todos los elementos que lo componen. Aquí vemos el ejemplo que se coloca donde todo está interrelacionado, desde los objetos y finalmente los resultados. Aquí tenemos también otro ejemplo que es un esquema. Este es planteado por Mario Leighton. En este vemos cómo la filosofía y la psicología se influyen mutuamente, pero a su vez estas también influyen en el educando, en la sociedad y en los contenidos culturales, afectando así los procesos básicos de selección, organización y evaluación. Esta ha sido nuestra exposición. Para concluir, podemos resumir diciendo que un enfoque es la opción teórica que asume cierto sistema educativo, que estos enfoques originan tres modelos curriculares, fueron los que mencionamos hoy, y que estos modelos podemos decir que son como la estructura gráfica de la organización de ese currículo.